A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Saludos amigos y amigas del programa Directo al Grano, este programa que transmitimos a través de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. En esta ocasión vamos a conocer la palabra, el accionar, la posición de la Iglesia Católica, especialmente de la que se ha organizado en la Comisión Interdiocesana a nivel nacional, para conocer su palabra en torno a la persecución política, la criminalización que están sufriendo las comunidades que defienden ahora mismo sus territorios y bienes naturales. Para conversar sobre este tema hemos invitado al padre Víctor Cámara, párroco de Nuestra Señora del Tránsito en Jutiapa, Atlántida. Qué bueno que nos acompaña, padre, en este espacio del Directo al Grano. Sí, muchas gracias y que podemos estar acá precisamente, y un saludo a toda nuestra audiencia y sí, con mucho gusto para compartir con todos ustedes. Bueno, y hoy estamos compartiendo cabina, entonces nos toca estar con mascarilla porque normalmente al invitado siempre lo tenemos del otro lado de la pantalla, pero hoy se nos ha dado el regalo de estar en el mismo espacio. Una gran coincidencia, no es normal tampoco. Bueno, y estar también como todos los viernes en este espacio Directo al Grano para llegar a ustedes, amigos y amigas, a través de las diferentes radios católicas que se unen a esta transmisión. Primero, padre, para comenzar esta plática, queremos saber ahora mismo, con todo lo que está pasando en Honduras, ¿qué podríamos decir que le está preocupando más a nuestra iglesia? Bueno, yo creo que lo que nos preocupa como iglesia es la situación por la que está pasando en nuestro pueblo. Llevo 23 años en el país como misionero desde el año 98, precisamente unos meses antes del huracán Mitch, y no he visto una situación tan crítica, tan difícil, de tanta, diría yo, como desesperanza en nuestro pueblo. La semana pasada, visitando comunidades rurales, me quedaba asombrado de cuánta gente se nos está marchando. Una comunidad pequeña me decían, se fueron 13 personas, de otra comunidad rural también se fueron 10, y se están marchando en grupos. Entonces, eso es una desesperanza que yo no lo había visto anteriormente. Entonces, la situación que está viviendo nuestro pueblo, salir adelante cada día, llevar el alimento a la mesa, las familias, la pobreza extrema, la falta de esperanza, y no hay ninguna expectativa de que esto vaya a cambiar de parte de las autoridades. Entonces, realmente es una situación muy crítica, muy difícil. Creo que nuestro pueblo está pasando una situación por la enfermedad, por la pandemia, por los huracanes, por las tormentas y por la crítica situación social y política, una situación muy precaria, muy difícil. ¿Cuánto tiempo dice que lleva en Honduras, padre? Desde el año 1998, o sea que llevo 23 años. Ya lleva un buen rato. ¿Y dónde se ubica exactamente su trabajo pastoral para decirle a la gente que nos soy escucha? párroco de la parroquia de Jutiapa, todo el municipio de Jutiapa, que es parte de la diócesis de La Ceiba, eso es parte de mi trabajo. Luego, pues, toda la organización que hemos ido desarrollando allá en el desarrollo de proyectos sociales a través de SERS Honduras, últimamente con un centro educativo también, Centro Educativo San Viator, una radio últimamente también, Radio Viator, entonces hemos diversificado bastante, pero luego también tenemos un poco de incidencia a nivel nacional en la pastoral, participo de la Comisión Nacional de Pastoral Social y últimamente de la Coordinación Interdiocesana también de 5 diócesis con ese enfoque de defensa territorial. Por estar en la Comisión Nacional de Pastoral Social, participo igualmente en la Comisión Nacional de Pastoral. Así que estoy como muy empapado de la realidad pastoral que está impulsando en estos momentos la Iglesia Católica de Honduras. Bueno, y este espacio se está transmitiendo a través de Radio San Viator. ¿De dónde vienen los San Viator? Bueno, San Viator, nuestra fundación es francesa. Después de la Revolución Francesa, nuestro fundador quiso crear, sobre todo en zonas rurales, una asociación de laicos, sobre todo para la educación, para la catequesis. No pensaba en una congregación religiosa, pero como que era una idea muy adelantada a su tiempo, casi 100 años antes del Concilio Vaticano II, y se creó una organización, una congregación religiosa. Pero después nosotros, desde los años después del Concilio Vaticano II, nuestra congregación recupera la idea original de nuestro fundador y hoy
también constituimos lo que es la comunidad viatoriana, que la integramos laicos, comprometidos con el espíritu y el carisma viatoriano, pero igualmente laicos, sacerdotes religiosos, o sea que somos como una pequeña maqueta, diría yo, una pequeña imagen de lo que es el pueblo de Dios, y es una realidad muy bonita. Y además de Jutiapa, ¿en qué otra parte del país están? Pues los viatores no estamos más que en Jutiapa, de hecho, entonces toda mi acción pastoral ha estado centrada en el municipio de Jutiapa, de estos 23 años. Bueno, en esta parte del departamento de Atlántida. Padre, queremos saber, bueno, ¿qué significa, para contarle a la gente que nos está viendo y escuchando, la Comisión Interdiocesana? Hemos visto en los últimos meses conferencias de prensa de esta Comisión Interdiocesana, posicionamientos ante la crisis que atraviesa el país, pero cuéntenos cómo nace este espacio. Bueno, tengo que decir que fuimos invitados a participar de este espacio. Creo que la idea original nace entre el presbiterio de Juticalpa, Diócesis Juticalpa, y el presbiterio de Trujillo. Y creo que eso nace en unos ejercicios espirituales que fueron compartidos por ambos. Y de ahí nació esa idea de unirse, de agruparse. El año pasado, hace un año, en plena pandemia, como por agosto, recibimos la primera invitación. O sea, vamos a cumplir un año de andar caminando para reunirnos, y nos hemos estado reuniendo de manera frecuente, periódica, no esperando mucho tiempo, y como que el detonante eran los casos críticos de problemas por los proyectos extractivos, especialmente el caso Guapinol. Entonces eso nos convocó, nos unió. Desde agosto, septiembre, en octubre hicimos ya actividades juntos, participamos de ruedas de prensa. Y así hemos seguido. De hecho, teníamos una actividad muy potente, muy fuerte para noviembre a nivel nacional, y habíamos avanzado mucho con la conferencia episcopal, con diferentes presbiterios del país, y vamos a hacer una actividad allá en la capital. De hecho, un posicionamiento potente y fuerte de parte de la Iglesia Católica, y teníamos la anuencia de los obispos, pero vinieron las tormentas. Eso nos ha paralizado, lógicamente. Estuvimos 2-3 meses enfocados en la atención en nuestros respectivos lugares a las consecuencias de las tormentas tropicales Eta y Iota, pero en febrero retomamos de nuevo otra vez el caminar. El 4 de marzo se une San Pedro Sula a los posicionamientos que veníamos tomando, y el 26 de mayo se une también Choluteca, con lo cual en este momento podemos decir que hemos constituido una coordinación fluida, efectiva, diría yo, de 5 diócesis, con ese enfoque de defensa territorial y atendiendo a los casos más críticos. En este caso inició con el caso de Guapinol, nuestros hermanos del departamento de Colón, los hermanos del Comité por la Defensa de Bienes Comunes de Tocoa, el caso Guapinol, con los que hemos tenido mucho contacto y hemos dado mucho seguimiento a este caso, pero no solo ese, sino que hay otros más en Atlántida, igualmente en Olancho, en el sector de Juticalpa y demás. Y entonces vemos que tenemos las mismas problemáticas, que estamos en el mismo territorio, en la zona costa norte, y que podemos unirnos y que podemos juntos reflexionar, analizar la realidad y también expresar nuestras opiniones, nuestras voces y nuestros posicionamientos. ¿Es Atlántida, Trujillo, bueno, le diría, Juticalpa? es Juticalpa, es Trujillo, que fueron los que iniciaron y nos convocaron. Ceiba, diócesis de Ceiba, desde el principio hemos estado y no hemos soltado esta coordinación. Después se une San Pedro y últimamente se une también Choluteca. Con el posicionamiento importante que se hizo el 26 de mayo, y luego ya pues con el tema de sedes y demás, también Choluteca entra muy fuertemente a esta coordinación. Bueno, y justo la semana pasada la diócesis de Choluteca sacó un pronunciamiento contra las ciudades modelo. Ya vamos a hablar de las ciudades modelo y de esta comisión interdiocesana, cuál es la palabra ante este proyecto. Pero primero queremos saber, desde ese trabajo que ustedes realizan en Jutiapa, Atlántida, desde la orden religiosa San Viator, ¿cómo podríamos decir que se aporta a esta comisión interdiocesana? ¿Qué aporte se da? Nosotros nos integramos como parte de la diócesis de La Ceiba. En mi persona, pues soy el que anima, o el responsable o el asesor de la pastoral social de la diócesis, aparte de que coordino la Comisión Nacional de Pastoral Social. Entonces, todas esas temáticas nos impactan, nos impresionan,
nos conmueven y pues tratamos de unirnos, articularnos, unir esfuerzos para que la voz que podamos tener tenga mayor alcance. Entonces, somos parte de la diócesis de Ceiba en esta coordinación interdiocesana. ¿Cómo podríamos decir, padre, que están las comunidades que integran esta diócesis que mencionamos? ¿Cuál es la principal amenaza que tienen en común todas estas comunidades? Bueno, uno de ellos son los proyectos extractivos. De hecho, antes de esta situación en Atlántida ya teníamos de 8 municipios, 6 municipios declarados libres de minería. Igualmente en la diócesis de Trujillo, Colón, eran bastantes los municipios, igualmente en Juticalpa. O sea, yo creo que son diócesis que han venido dando pasos, tal vez un poquito más adelantadas que otras diócesis, porque hemos sentido la problemática. Entonces, la situación en estas zonas yo creo que es semejante a la que vive en otras partes del país. Por un lado, la pobreza, son zonas bastante rurales. El campo, yo pienso que está totalmente abandonado de las autoridades. Llevo trabajando mucho en el área rural. De hecho, nuestro trabajo fuerte también ha estado por esos lados. Y no he visto nunca políticas de apoyo al campo, al pequeño productor, a los pequeños campesinos, a los emprendedores. Nunca he visto una política consecuente, continuada, permanente de apoyo. De hecho, mucha gente que está saliendo de estos territorios. O sea, el tema migratorio es otro. Se está marchando mucha gente de la zona rural porque no ve viabilidad, no ve futuro, no ve esperanza. Podríamos decir, padre, bueno, ¿cómo se vincula esta comisión interdiocesana con la conferencia episcopal? ¿Cómo podríamos decir que es ese trabajo de vinculación? Pareciera que el caminar de esta coordinación interdiocesana, que es de la diócesis, pero que es abierta, porque esta es otra, así nació, con un espíritu, como un espacio abierto para unirnos también con muchas organizaciones de sociedad civil que trabajan en el mismo campo, en los mismos ámbitos y con los mismos objetivos. Tal vez la motivación pueda ser un poco diferente, pero estamos en las mismas luchas y con los mismos objetivos. Entonces, desde el principio, esta coordinación quiso ser abierta y es algo que no podemos perder de vista. La relación con la conferencia episcopal, pues lógicamente somos representantes de las diferentes diócesis y según vamos viendo y vamos caminando, creemos que todo este espacio, cuando se una a las demás diócesis, puede culminar en constituirse una potente Comisión Nacional de Pastoral de Medio Ambiente, o de defensa del territorio, o de ecología integral. O sea, todo lo que es la defensa de la casa común. Yo creo que hacia ahí caminamos, porque en Honduras todavía no existe. O sea, hay mucho trabajo de defensa ambiental, de defensa territorial en diferentes diócesis o en diferentes territorios, pero no está articulado. Y yo creo que, de hecho, en el 2018 participamos de en una asamblea nacional de pastoral, que era este tema, la Iglesia cuida la casa común. De hecho, estuvimos en la coordinación de esta asamblea y uno de los acuerdos fue que se creara la Comisión Nacional de Medio Ambiente, pero no se ha logrado. A veces nuestros acuerdos o nuestras decisiones lleva tiempo en que se lleven a cabo. No se ha logrado, pero yo creo que este es el mejor esfuerzo, el mejor intento que yo he visto, que yo he conocido y que pueda llegar a alcanzar ese objetivo. ¿Y esta comisión está dando un aporte de enriquecer a la conferencia episcopal o cómo lo podríamos describir a la gente que nos esté escuchando? Bueno, le mencioné anteriormente que para noviembre teníamos una actividad fuerte, potente, un planteamiento que iba a ser en la capital y simultáneamente en cada una de las diócesis. Para eso se presentó todo el programa, todo el proyecto a la conferencia episcopal, nos dieron el espacio. Después el segundo paso era poder presentarlo a los diferentes presbiterios del país. Se hizo con Tegucigalpa, se hizo con San Pedro, cuando ya estaban empezando las primeras lluvias del primer huracán, y se iba a hacer con Choluteca cuando ya no se pudo, porque ya no teníamos ni luz, ni internet, ni nada. O sea que había una total apertura de la conferencia episcopal, igualmente de los presbiterios y de las diócesis. Entonces eso es lo que tenemos que ir retomando. Yo creo que ha crecido bastante la conciencia, tanto en nuestros obispos como en el presbiterio de las diferentes diócesis y, lógicamente, pues en los agentes de pastoral, que muchas veces tienen una mayor conciencia social que nosotros mismos. Hemos visto, padre, y bueno, esto es algo tan evidente que en los últimos años la Iglesia Católica
siempre ha venido manteniendo una palabra crítica en temas ambientales con relación a lo que está pasando, ha mantenido una palabra de denuncia también y que ha sido algo que en lo personal nos ha gustado muchísimo, esa posición que ha optado la Iglesia Católica, porque pertenecemos a la Iglesia Católica. ¿Qué ha influido, podríamos decir, para que ahora la Iglesia esté de frente, esté con esa palabra de denuncia, con esa palabra crítica también ante las decisiones que se toman en nuestro país en tema, bueno, político también, pero sobre todo ambiental? Bueno, yo creo que pueden ser varios factores. Uno de ellos es que a la cabeza tenemos, pues, un profeta, que es el Papa Francisco. Desde la publicación de la Laudato Si en mayo del 2015, ya se han cumplido 6 años. Ahí tenemos todo lo que podemos pensar, organizar, estructurar, motivar sobre la relación que existe entre toda la parte ambiental, toda la parte social. Todo está conectado y se nos propone un paradigma que es la ecología integral, donde todo va conectado. Yo creo que ahí, y luego todas las siguientes intervenciones permanentes y constantes del Papa Francisco, entre la parte ambiental, la parte económica, la parte social, yo creo que ese impulso al final va calando, va llegando a los obispos, a los sacerdotes y al pueblo de Dios y a la gente de buena voluntad. Después, igualmente, pues en la conferencia episcopal hay renovación de cargos, se crean nuevas directivas. Y yo he visto, pues sí, una continuidad, una constancia. Cada vez que se reúne la conferencia, y es 3 veces en el año, en asamblea, hay un comunicado, hay un mensaje, hay un posicionamiento. No sé si fue el 2018 cuando sacó el comunicado del Basta Ya, que para mí es uno de los comunicados más fuertes, más potentes por lo que ha dicho. Pero sí hemos visto que ha sido una palabra perseverante, constante, periódica y que no ha levantado realmente el dedo del renglón. Yo creo que eso pues a uno lo motiva y lo anima, porque a veces pues desde la base se dice, no, la Iglesia no está hablando, o la conferencia episcopal no se ha pronunciado, pero si retomáramos todos los comunicados de los últimos 6, 7, 8 años, veríamos todos los temas y todas las posiciones que la Iglesia pues ha mantenido y ha sido de una manera fuerte, y creo que ha sido una voz profética en el país. ¿Y qué vínculos podríamos decir que hay entre ese compromiso de la Iglesia, ese compromiso eclesial con el movimiento social ahora mismo en Honduras? Yo creo que hay en diferentes niveles, en los territorios, en las parroquias, en las comunidades. Esa relación con el movimiento social es muy fluida. Muy fluida. En bastante de las diócesis, las que yo conozco, no las conozco todas, lógicamente, de cerca, pero sí veo la cercanía y la unidad de planteamientos y de esfuerzos. Ya a otros niveles nacionales, pues siempre surgen suspicacias realmente, ¿no? Yo creo que en los temas de defensa ambiental, la Iglesia está muy de cerca con el conjunto de organizaciones de la defensa ambiental. Con los temas de impunidad, con los temas de corrupción o con los temas económicos, creo que también. A veces el tema político es el que pues cuesta un poquito más, porque a veces el tema ideológico, que nos tilden de que tomamos un partido por uno o por otro bando, bueno, pues ahí siempre hay que ser cautos. Pero yo veo que poco a poco se van dando esa articulación, esa confluencia. Yo creo que es necesario. O sea, la Iglesia es una voz, entre otras voces, y tiene que unirse, es una fuerza en medio del pueblo, y creo que tiene que unirse por el bien común, de hecho, ¿no? Por el bien de nuestro pueblo. La Iglesia, pues, no es aparte del pueblo, es parte. Cuando se encarna la Iglesia, siente la realidad, la situación de nuestro pueblo, lógicamente tiene que unirse con muchos otros que están en movimientos sociales y que de repente se han formado dentro de la Iglesia o no se han formado dentro de la Iglesia, pero están en la misma lucha. Por ejemplo, la gente de Guapinol, que varios de los criminalizados son delegados de la palabra Bueno, de Dios. sí, Reinaldo, ¿Qué sentimiento Leonel, provoca Juan. eso dentro de la iglesia? Podríamos decir el hecho de que gente que ha estado en la iglesia siempre, que es delegado incluso a la palabra de Dios, esté criminalizado. Sí, y yo creo que eso ha conmovido. De hecho, te puedo contar que en alguna de estas, creo que fue el 6 de octubre,
nos dieron el espacio en la conferencia episcopal, un servidor pues, y Juan López, y escuchar esos testimonios de hermanos que dicen yo hago esto por mi convicción de fe, por mi vivencia del Evangelio, por la lucha por el reino de Dios, por la justicia, si es lo que me han enseñado ustedes y es lo que estoy viviendo y lo que ahorita estoy defendiendo y por eso estoy pues incluso dispuesto a dar mi propia vida, ¿no? Igualmente Reinaldo, igualmente Leonel, igualmente otras personas. Entonces yo creo que esos testimonios conmueven y esos testimonios abren camino. Padre, cuando usted mencionaba los nombres de las diócesis, inmediatamente nos trasladamos a los departamentos. Y justo hace unos días escuchábamos al economista Fernando García, que forma parte de la plataforma contra la sede o ciudades modelo, hablar de los 7 departamentos que están dentro de esa amenaza de la instalación de esos proyectos. Y está Choluteca, y usted mencionaba la diócesis de Choluteca, está Cortés, que está la diócesis de San Pedro Sula, Trujillo, Atlántida. Islas de la Bahía. Bueno, y en Colón, que está la diócesis de Trujillo, también Islas de la Bahía. Entonces, son como esos departamentos donde se están instalando ahora mismo la sede Próspera en Islas de la Bahía, la sede Morazán en Choloma, la sede Orquídea en Choluteca. ¿Cuál es la palabra que tiene la Iglesia frente a la instalación de estos proyectos? Y nos parece como una coincidencia buena que sean estas diócesis las que ahora mismo estén organizadas así en esta comisión, en los lugares donde se van a instalar estas sedes. Y que, como he mencionado anteriormente, llevábamos un año prácticamente en reuniones, en coordinación virtuales por estos medios, pero permanentes, semanales, bueno, quincenales o mensuales. Al principio ahora teníamos más reuniones, dijimos tenemos que regularizar esto un poquito más, pero sí, veníamos reuniéndonos. Entonces, cuando esto de alguna manera revienta, salta a la opinión pública, a los medios, estábamos organizados. Por eso, en nuestro posicionamiento del 26 de mayo, que es un posicionamiento, soñamos una Honduras diferente, hay una reseña ya al tema de las sedes dentro del apartado del sistema económico que genera inequidad. Entonces, pero no había saltado todavía ese tema fuertemente como lo ha hecho durante todo el mes de junio. Después de eso, en el mes de junio, creo que fuimos la primera diócesis que se pronunció. La diócesis de Ceiba fue el 18 de junio, porque al día siguiente se iba a dar el cabildo abierto en la Ceiba y luego ha sido Choluteca. Y creo que vendrán otras más diócesis. Incluso hemos pedido y solicitado que sea la propia conferencia episcopal la que también pueda pronunciarse sobre este tema. ¿Existe la posibilidad de que se pronuncie? Bueno, la conferencia como se reúne en junio, luego hasta octubre, no sé si entre junio y octubre hay una comisión permanente que se reúnen para temas especiales. No lo sé, pero se ha pedido de parte de la Comisión Nacional de Pastoral y de parte de la Coordinación Interdiocesana se ha pedido. Entonces esperemos, vamos a esperar que esto sea así, que sea una realidad. Entonces yo creo que hemos analizado, hay gente que dice ¿por qué la Iglesia habla de estos temas? No conoce, no es especialista, pero escuchamos a juristas, escuchamos a economistas, a sociólogos y creo que ha sido todo un clamor de toda la sociedad, de tantas organizaciones, yo no lo había visto anteriormente en Honduras, y como iglesia tenemos las diócesis que nos hemos pronunciado y el sentir de la mayor parte, según lo que yo conozco, pues es una posición crítica de rechazo porque se vulneran tantos principios, se vulnera la propia Constitución, tantos principios, la soberanía, bueno, todo lo que se ha venido debatiendo durante todo este mes, ¿no? Entonces yo creo que hemos hecho una buena lectura de esto y bueno, pues realmente es otro proyecto más, otro programa más de nuestra clase política que hace tiempo que olvidó cuáles son las demandas de nuestro pueblo. Y yo creo que en este tema, no sé si calcularon bien, porque yo creo que la sociedad pues va a pasar factura realmente. ¿Está activo ese pueblo de Dios o está distraído ante esta problemática de las ciudades modelo? Bueno, yo estuve en unas comunidades, a finales de cada mes tengo los retiros sectoriales con los agentes, con los pues comprometidos y les llevé uno de los, creo que fue el comunicado que sacamos de parte de Ceiba.
Y realmente en zonas rurales no tenían ni idea de lo que eran las sedes. O sea, hace falta mucha educación, mucha formación, mucha concientización, porque si no la propaganda del Estado entra por otros medios, que es desarrollo, que es empleo, pero es una falacia realmente. Entonces, eso sí te lo puedo decir, que nuestras zonas rurales no tenían mucho conocimiento de esto, a pesar de que nosotros lo hemos estado pues tratando y dando a conocer. Entonces creo que hace falta mucha socialización y mucha formación, porque cuando se entiende, se comprende, uno lo mira con una perversidad tremenda, este tipo de proyectos a estas alturas. Y en el año de que se celebró el Bicentenario, ¿no? Sí, Vendiendo la soberanía y rompiendo a pedacitos nuestro país. Bueno, padre, ¿y dónde podríamos decir que ahora mismo en un tiempo tan complicado, además, como usted lo menciona, de cara a una supuesta independencia o cientos años de una supuesta independencia, pero de cara también a un proceso electoral de noviembre, donde la iglesia debe de poner el punto, podríamos decir, para trabajar ahora mismo? ¿En qué se debe de trabajar desde la iglesia ante este año tan complicado que estamos enfrentando en Honduras, no solo por lo político, electoral, no solo por las sedes, sino también porque es un año donde nos encontramos en una situación bastante crítica por la pandemia? Exacto. Bueno, yo creo que hay que seguir con todo lo que es la formación, concientización, dar a conocer todas estas temáticas, que el pueblo las pueda comprender, las pueda entender. Hace falta pues mucha educación. La educación es lo que cambia el comportamiento de las personas, el conocimiento, la formación. Yo creo que por ahí iría una de las líneas de trabajo. Según se vaya acercando más todo, viendo las realidades y lo que vaya sucediendo a lo largo de todos estos próximos meses, creo que tenemos que estar muy atentos a todo lo relativo al proceso electoral. Ya sacó la Conferencia Episcopal un comunicado, las elecciones del Bicentenario. De hecho, en una reunión de la Comisión Nacional de Pastoral Social se quedó en organizar unos foros que no se ha hecho todavía sobre el proceso electoral. Creo que es otra de las claves para que se den las condiciones para que sea un proceso transparente, limpio, fiable, legítimo, para que no vayamos a caer en otra crisis igual o peor que la del 2017, ¿no? Luego la voz, la palabra constante y permanente. Yo creo que cada vez se van oyendo más voces de diferentes personas dentro de la Iglesia, no solamente la Conferencia Episcopal, sino, bueno, pues esta coordinación interdiocesana también ha hecho posicionamientos, ha hecho rueda de prensa, pero tenemos que seguir profundizando más en esto. A veces hacemos muy buenos y excelentes pronunciamientos o posicionamientos, pero tenemos que descender un poquito más a la arena práctica, a la base, el unirnos con muchos más grupos, organizados, movimiento social. Yo pienso que eso es importante también, porque bueno, tenemos que ir en la dirección del desarrollo para nuestro pueblo, del bien común, de los valores principales que la Iglesia siempre va a defender, como son la justicia, la verdad, la solidaridad, la equidad y todos estos principios que no solamente hay que decirlos, proclamarlos, sino que hay que irlos haciendo realidad. Y en medio de esa realidad, ¿dónde encontramos esas luces de esperanza? ¿De dónde nos agarramos para seguir caminando en ese camino que va hacia la recuperación de Honduras? Uh-huh. Bueno, yo creo que hay esperanza en la Iglesia desde la voz del Papa Francisco. Hay esperanza en este proceso que también se está llevando en toda América Latina y el Caribe, que es la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, y en todas las parroquias y en todas las diócesis se está reflexionando sobre esos temas que son comunes a América Latina y el Caribe, pero que inciden mucho en nuestra propia realidad. Yo espero que eso también ayude a nuestro pueblo. Hay esperanza en tantas personas dentro de la Iglesia que siempre tratan, ¿verdad?, de dar lo mejor de sí mismas, de comprometerse en todas estas organizaciones, en el tema ambiental, en el tema de defensa territorial, en el tema por la justicia. Hay muchas personas muy comprometidas. De hecho, en todos los departamentos donde tenemos proyectos extractivos o tenemos personas criminalizadas, yo creo que en todos esos lugares la Iglesia está muy de cerca en la defensa de los derechos humanos, de la dignidad de la vida. Yo creo que hay esperanza al final en nuestro propio pueblo. Yo creo
confiar en las personas, en su sabiduría popular. Yo creo que ahí también hay esperanza, porque nuestro pueblo puede ser manipulado, puede ser a veces vejado de muchas formas, de muchas maneras, pero hay una dignidad que no se puede violar. Gracias, Padre. Sin duda alguna vamos a seguir buscándole para conversar en estos espacios de Directo al Grano y seguir conociendo esa palabra, pero sobre todo ese accionar de nuestra Iglesia Católica. Muchas gracias por acompañarnos en Directo al Grano. Bueno, muchísimas gracias y muchas bendiciones y ánimo, ¿verdad? Porque son muchos los retos, pero también tenemos mucha capacidad y muchas posibilidades. Agradecemos al Padre Víctor Cámara, él es el párroco de Nuestra Señora del Tránsito en Jutiapa, Atlántida. Y agradecemos a ustedes, amigos y amigas, por estar en la sintonía de este espacio de Directo al Grano. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al Grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa. Desde Radio Progreso y el ERIC, compartimos con ustedes esta reflexión sobre la realidad desde nuestra fe. Mi nombre es Leticia Castellanos y el enfoque de fe para esta semana se titula Talante Eclesial para nuestros tiempos. Monseñor Romero, nuestro santo patrón de los pobres de la tierra, dijo en medio del conflicto salvadoreño que el problema no era entre él y el gobierno, sino entre el gobierno y el pueblo, y que él estaba con el pueblo. Tan claro nadie lo pudo decir. En nuestra realidad actual hondureña, el conflicto no es entre izquierdas y derechas, sino entre un gobierno corrupto y narcotraficante y quienes defienden el Estado de Derecho y la dignidad humana. Como dijo de nuevo Monseñor Romero, en toda coyuntura política, lo que importa es el pueblo pobre. Según como le va a los pobres, así le ha de ir a la iglesia. Y en esas estamos. No puede existir una iglesia acomodada a los intereses de quienes tienen poder, mientras a las hijas e hijos de Dios se les humille, reprima, se les encarcele y se les mate. Un tiempo atrás, los analistas decían que en Honduras vivimos en un estado degradado. Hoy ya no es así. Ese estado degradado devino en un narcoestado, una institucionalidad al gusto y tamaño del crimen organizado, incrustado en un reducido anillo cuyos miembros pertenecen mayoritariamente al Partido Nacional, y hoy se afanan en refugiarse en cualquier parte que les dé seguridad futura, como ocurre con las sedes. Esto es un atentado al Estado de Derecho y es un atentado al bien común, por el cual la Iglesia predica y promueve conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En una situación así de extrema, hemos de animar como Iglesia a que nuestras comunidades salgan a lo público y acompañen el caminar del pueblo en la búsqueda de respuestas a sus profundas necesidades. Muy mal haría la Iglesia si se queda en sus encierros cuando la sociedad entera está a punto de un estallido social. En tiempos agitados como los que hoy vivimos, la tentación a vencer es la de quedarnos encerrados o evadir en cultos o liturgias nuestro compromiso social. Hemos de vencer esta tentación del escapismo o del encierro, porque nos toca acompañar a nuestro pueblo ante su tentación de buscar cambios bruscos y repentinos. La mayor tentación social en estos momentos es la de respuestas caóticas y rápidas, sin control y en el marco del desorden, del sálvese quien pueda. El ambiente hondureño ha llegado al tope y ha caído en condiciones de estallido que acompañará cualquier organización o mentalidad. Nada de lo que explote podría ser a la medida de las organizaciones, partidos o iglesias existentes,
será un auténtico desbarajuste porque la gente buscará una salida a su crisis en un ambiente en donde no hay nadie a quien obedecer, porque la autoridad mayor ya ha desobedecido hasta convertirse en una autoridad criminal. Si no hay a quien obedecer, hemos caído en el caos, en una situación a la que los sociólogos llaman anomia, es decir, no tener a quien obedecer, ni una organización que controle. En un estado así de desorden, la Iglesia tiene la altísima responsabilidad de saber acompañar para conducir el desorden, canalizar el desorden, evitar que el mismo se convierta en un llano en llamas, en un caos que por sí mismo no tiene rumbo. El papel de la Iglesia en tiempos como los que vivimos es fundamental y necesario. Monseñor Romero nos deja muy claras sus palabras que ahora compartimos literalmente con ustedes. Una Iglesia que no provoca crisis, un evangelio que no inquieta, una palabra de Dios que no levanta roncha, una palabra de Dios que no toca el pecado concreto de la sociedad en que está anunciándose. ¿Qué evangelio es ese? Consideraciones piadosas muy bonitas que no molestan a nadie. Y así quisieran muchos que fuera la predicación. Y aquellos predicadores que por no molestarse, por no tener conflictos y dificultades, evitan toda cosa espinosa, no iluminan la realidad en que se vive. Estamos a la deriva. Y esto puede conducir a un estallido que nadie con orden lo ha destapado ni lo puede orientar en su comienzo. Nadie sabe de dónde vendrá ni qué fuego lo encenderá, solo que habrá una explosión porque las tensiones se han acumulado a niveles insostenibles y existe la sensación de que nadie controla, ni existen razones de peso para obedecer. Cuando se ha perdido el sentido de obediencia porque no hay autoridad a cual obedecer, entonces la sociedad ha tocado fondo. Y eso es lo que está ocurriendo en Honduras. Tocamos fondo. Es necesario que la Iglesia se prepare con urgencia para saber acompañar a su pueblo en tiempos agitados y orientar para que los estallidos no sean solo expresiones de caos y desorden, sino como protesta social organizada. Hemos de recordar que la protesta social es muy propia de la gente organizada y la organización es parte del mensaje social de la Iglesia. Ya lo dijo el Papa Francisco, la organización popular es una bendición, y San Romero dijo que un pueblo organizado se hace respetar. La protesta social está en relación directa con los reclamos y aspiraciones justas de los sectores populares. Cuando un gobierno como el actual ha dado muestras irrefutables de gobernar con agendas criminales, las protestas sociales son necesarias y patrióticas. Por ello, las protestas sociales deben alentarse, enriquecerse, analizarse y se debe acompañar a los sectores populares que se van despertando de su letargo. Porque un pueblo que no protesta en tiempos de grandes injusticias no merece llamarse pueblo. Y en saber conducir el estallido que se ve venir para que se convierta en protesta popular, se juega su papel y su misión la Iglesia en estos tiempos agitados.